Bueno, vamos a ver si le ponemos las ruedas sin romper más tornillos, porque vamos. ¿Están los nuevos? Ostras, nuevo y brillante. Ostras, y brillante. Ahora te van a parar los gitanos. Ahora sí, ahora ya marca esto. Marca tendencia. Ay, ay, ay. Tenéis que poner dos ruedas nuevas por rajarse una. Esto no hay futuro. 50-50, un poquito ahí para... Vamos a ponerse a las ruedas nuevas. 10. Si esta estaba también buena, pero bueno, accidente laboral. Bueno, 10. Le vamos a poner las anchas para invierno. Le vamos a pillar unas llantas aquí a José Antonio. Esto no se equilibra ni nada, ¿no? Sí, hombre, hay que equilibrarlo ahora. Pues si luego le entra el barro ahí se descompensa todo. Bueno, pero cuando ya estáis ya equilibrado. Ostras. Pedazo bombazo ha metido, macho. Va a salir de aquí nueva otra vez. Va a salir nueva. A ver qué viene para acá. A ver qué viene, fíjate lo que hizo un garrancho, Mira la que le dio, aquí está la rajata aquí. Aquí, otra, ven un garranchado. Hostia. Se metió el chaval a dar la vuelta. ¿Esa me la tiene que pagar el ayuntamiento de mi pueblo? No, le voy a pasar la factura al ayuntamiento, la culpa fue del camino del ayuntamiento. ¿Una piedra? Sí, allí con una piedra, una lancha en la majana, el camino ancestral aquel. Ya estamos quitando aquí, para cambiar los espárragos, mira que tengo que liar. Los que se partieron. Los tienes aquí, ¿no? No ganamos pavería. Ahora, el disco está nuevo, Ya los tiene puestos, los nuevos. Mira, y tornillos nuevos. Estos son los que se me partieron. Madre mía, otra pedazo de rollo tiene aquí parrita. Ahí está Parra. ¡Parra, qué haces pa' ahí! Está para allí zarzaleando, que andará para allí liado. ¿Está para allí zarzaleando? ¿Pero qué te pasa, Parrita? Bueno, voy a quedar nueva. Voy a echar la rajada, macho. Pero qué ruina, qué ruina. Habrá que pasarle la factura al ayuntamiento. Eso de lo que ha llovido, o se la ha metido por la raja. Madre mía, qué raja. Estas ruedas aguantaban todavía 20.000 kilómetros. ¿Cuántos los contrapesos ahí? Están los contrapesos, la que me lió el camino. Doy fe que fue el camino. Ahora hay que poner dos ruedas nuevas. Se la vamos a poner atrás, que tiene más taco. ¿Se la hemos tengo que cambiar las otras también? Sí. Tengo que pasar la ITV este mes ya, Yo creo que estas ruedas sí pasan la ITV, ¿no? Sí, estas ruedas pasan la ITV, ¿no? Ellas todavía aguantan. Estas todavía por lo menos 20 o 30.000 kilómetros aguantan. No, por las de repuesto lleva más kilómetros. Esta si fuera mía aguantaba. Esas tienen que aguantar. Que sean de competición. Tienen que aguantar porque a ver si se me rompe con un garrancho también en el camino del ayuntamiento, me las paga el ayuntamiento todas. Le íbamos a poner esa, pero es que esa es mucho. No, esa la tienes nuevecita. Cuando le ponga las ruedas anchas, Le vamos a poner las ruedas anchas en invierno y le vamos a meter eso. vas a ver luego la pica cómo sufrir. No, entonces sí que arreglamos los caminos bien. Hostia. Me engancha hasta la vertedera. Sí, esa vale para gradear. Ruedas el gradeo. Bueno, vamos a ponerle ya los tornillos nuevos. Otra. Hay que meterle grasa. Vamos a ver que esto ya está terminando. Esto ya está terminándose. Vamos a ver. Y eso va ahí colocado, ¿no? Eso es para que no se gire ya, igualito. Para no se gire. Ya, lo que hay que hacer va ponerle unos tornillos nuevos. Claro. Bueno. Pues ya quedan nuevos, ya no se vuelven ahí. No, eso sí es verdad. Pero eso se parte mucho. Pues somos flojos. Yo creo que estos que me has puesto nuevos son mejores que estos que tenía. La rosca es diferente, ¿no? Los que trae Los bordados son más acerados. Claro, pero no Son puede más ser. acerados, no se parten. No, esos están preparados para la vida moderna. Ahí viene.
Ya viene Parrita. Ya repartí ahora mismo las elecciones. Mira, toma, este Me cago en 10. Rompe todos los votos. Parra, eso no me da para aquí. Dice que asco. Toma, toma este. Del Partido Popular. Pero eso tira todo para... Qué derrote de votos. Hay que gastar dinero. A buen día, qué derrote. Prende el fuego aquí, no hay fuego. Eso no se puede quemar, hay que reciclar. Hay que reciclarlo, Parrita. No quemes eso. Tú controla. Eso es más grasa, ¿no? Vas a ir para la entrada aquí al aquí. Vamos, aquí ya me hace falta mucho. No quemes eso que le da eso. Ahí está. Ya la tornillo ahí a punta pala. Listo con la batalla. Está preparada para andar por los caminos ancestrales. La que me has liado. ¿Qué te pasa, Parra? Ya le hemos hecho un vídeo a la máquina. A ver si ahora la grabamos también. A ver si la vende. Ahora la hacemos otra vez un directo, hay que hacer un vídeo. La vende Parra, Construcciones Parra. No, ¿qué te construcciones? Este es 8 empresas en vez de 7. Este es 8 empresas. Parra multiempresa. Madre que de tornillo lleva esto, Parra, tío. Y vamos a cobrarte por cada tornillo que aflojemos. Ah, que cobráis por aflojar y por apretar, ¿no? Ostras. Mira, Parra es jefe, Parra es el que controla aquí el bacalao, que sí, Parra. Parra es el que manda aquí, es nada más que controlando. Los viernes que a cobrar. ¿Están puestos bien? ¿Están puestos bien? Venga. ¿Los tornillos cómo se apretan? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Los hay de derecha y los hay de izquierda, como la política. Esto es bueno. la política. Pero no influye en la vida, ¿no? No. Por la, poli- la pol- El orden de José no altera el todo. pues la política sí, La sí. política sí. En los tornillos no. Los vas a hacer todos los mismos perros con los mismos collares. Esa es la pinza de freno, ¿no? Tienes que explicarle aquí a los telespectadores lo que estás colocando. No, que luego nos quitan el trabajo. No. Luego mucho listo por ahí por Luego internet. sale el Gaitán, que es el mejor de España, el del mundo entero, y dice que... Luego mucho listo y dice eso lo veo yo en YouTube. Claro, lo veo yo en YouTube, no me hace falta llevarlo al taller, lo hago yo en YouTube. Cuando empezó a funcionar el internet y esto, montaron un taller en Huela uno para arreglar los coches por internet. Duró 3 meses. Arreglando los coches por internet, hombre. Arreglar los coches por internet. ¿Cómo se arreglan los coches por internet? Dice que metía la dicha, metía y te lo decía como tienes que... Bueno, ya le vamos a poner las ruedas nuevas, se las vamos a poner adelante porque atrás se las vamos a cambiar también pronto. Atrás dura todavía 20.000 kilómetros por lo menos. Hoy 20.000. La de repuesto no sé cuántos kilómetros llevará, pero lleva ahí... Esa lleva un montón de kilómetros y no se desgasta ni para atrás. Ahí. Lo que suenan, eso sí, los tapacús van sonando siempre. Pra. Ahora lo pensamos para que no suene. Ah, ¿se pueden tensar? Solo de atrás el que suena, uno solo. Y lo que pesa esa rueda, tú. Ahí está. Ahora ya tiene todos los. Ahora todos los tornillos, que toda la gente cuando paraba me lo decía. Que te faltan tornillos. Pero no eran del coche, eran de la cabeza de alguno. Buen día era que nos tenían liados con los tornillos. Cómo brillan ahora. Mira cómo brillan, ahora sí. Joder, se resbalan alto de las manos. Lo hemos tuneado. Le faltaban los tornillos de la cabeza de alguno. ¿A que sí? José. Tuneados. José. Eléctrica. Ya todo de batería eléctrica, todo. Funcionan y. Ostras. Lo que... Mira, ve que luego para sacarlos cuesta. Bueno, Ostras, mira Parritas, que bien trata aquí a la gente. A mí no me saque. Como tiene que ser. Estaba acá. si tú la sales, Mau. Bueno, ya está entonces, ¿no? Vamos a poner de repuesto en su sitio. Y a correr. A correr. Hasta la próxima. Hasta la próxima avería.